Gracias al Señor que nos permite estar en su casa. Su fidelidad nos ha traído a este lugar. Así que fiel es Dios que nos sostiene, que nos provee y que nos da las fuerzas para que podamos hacer las cosas conforme a su perfecta voluntad. Voy a pedir que mantenga ahí su Biblia porque voy a dar varios textos que son importantes en lo que respecta a este detalle de las características. Usted sabe que los atributos de Dios es hablar de las características de Dios, es describir a una persona y hablar acerca de esas características que lo hacen muy peculiar o una persona muy particular. Así que estaremos hoy hablando sobre la fidelidad de Dios. Sabe, la infidelidad es uno de los pecados más comunes en estos días. Por ejemplo, en el mundo de los negocios, salvo raras excepciones, ya no se puede confiar solo en la palabra. Dar la mano y decir muy bien, ya tú pactas, me envías esto. Qué difícil es confiar en las personas. En el hogar, la infidelidad conyugal abunda por todos lados, rompiendo los sagrados lazos matrimoniales. En el ámbito de la iglesia también se da. Muchos disfrutan las bendiciones del Señor. Hasta hemos cantado acerca de la fidelidad del Señor, pero muchos se comportan de forma mezquina con Dios, en su tiempo, con su vida, su hogar, sus finanzas, su servicio. ¿De cuántas maneras cada semana uno puede ser infiel al Señor? En medio de todo ese panorama, la fidelidad de Dios es uno de los atributos más reconfortantes que nosotros podemos tener, porque Él es digno de toda confianza, Él es constante y Él siempre cumple su palabra. La fidelidad de Dios es un atributo inmutable, es decir, no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y cómo se manifiesta con nosotros? De diversas formas. Ese amor inquebrantable por nosotros, su protección constante, su provisión inmerecida, etc. Hoy vamos a ver o intentar describir la fidelidad de Dios en 4 aspectos que la palabra de Dios nos enseña acerca de esto. Intentar, digo, porque nuestra mente finita no va a poder lograr comprender la grandeza de nuestro Dios. Pero antes, acompáñame por favor en unas palabras de oración. Señor, en esta tarde te pedimos que en primer lugar aquietes nuestros espíritus, nos des la tranquilidad para escucharte. Ministranos a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos haga entender. Señor, podemos simplemente venir aquí porque hoy toca, siendo domingo. Podemos estar aquí simplemente porque queremos cumplir contigo. Pero Señor, aquel que agrada tu corazón es aquella persona que entiende que vengo a tu casa para ser ministrado en tu palabra, para aprender más de ti y entender lo que tú pides de nosotros. Dirígenos, por favor, en esta tarde y no permitas que seamos solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y todos decimos: ¿cuántos aspectos de la fidelidad de Dios vamos a ver? Vamos con la primera. La fidelidad de Dios es inmutable y es eterna. Es interesante que este Salmo 119, versículo 90 dice: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Lo que este pasaje está diciendo es: van a venir los tatarabuelos, los abuelos, tu persona, la mía, nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones van a pasar y la fidelidad del Señor va a seguir constante. ¿Qué diferencia a nosotros? Nuestra fidelidad está muchas veces condicionada a las actitudes de terceros. Si tú te comportas de esta manera conmigo, entonces ya, yo también me voy a comportar de la misma manera. Pero si tú me faltas, si tú me fallas, por eso hay una expresión que es famosísima: un clavo saca. Este pasaje habla que Dios es fiel desde la eternidad y que todo lo que nosotros podemos ver, la creación, funciona,
existe y permanece por la fidelidad de Dios. Por eso es que la segunda parte de este versículo dice: tú afirmaste la tierra y subsiste. Creo que todos nosotros hemos sido testigos de no sé qué trabajo habrán hecho en la Avenida Larco, pero han hecho un trabajo. Y hemos sido testigos de que han abierto, han cerrado, hasta ahora no sabemos qué pasó. Probablemente había 2 cucarachas abajo, entonces las quisieron sacar. Pero es interesante que en el momento de trabajar, un día que nosotros llegamos, nos pidieron sacar los carros porque vino una máquina de... No. Que hace, golpea así, una aplanadora que afirmaba, ¿no? Y va afirmando la tierra para que la tierra esté maciza, compacta, para que no haya en ningún momento que alguien pisa y se va hacia abajo, porque esa tierra es fofa, es inestable. Algo así estamos intentando comprender cómo es la fidelidad de Dios. Es compacta, nos afirma. Dios es como un relojero que cada detalle del reloj lo trabaja, cada aspecto, cada detalle, cada color, Él lo trabaja. Pero no solamente ha desarrollado el reloj, sino también que permite que funcione. Amados, el mundo funciona por gracia y fidelidad de Dios, porque Él sostiene el universo. Qué diferentes somos los seres humanos. Dios no cambia de opinión porque no cambia de carácter. Somos nosotros los que muchas veces nuestras esposas nos dicen: ¿cómo ha cambiado tu carácter? El compromiso de Dios no depende de las circunstancias, ni de lo que hagamos, ni de lo que dejemos de hacer. Es interesante, el Salmo 36:5 dice: tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Es decir, si yo estoy intentando comprender la fidelidad de Dios, si estoy intentando abrazar toda la fidelidad de Dios, me va a ser imposible. Con este cuerpo finito, limitado, no voy a lograr comprender la majestuosidad de mi Dios, el amor de Dios y la fidelidad de Dios. Varias veces yo me he preguntado, cuando veo las noticias y veo que alguien ha hecho algo horrendo, varias veces yo me he preguntado: Señor, ¿por qué no has eliminado a esta persona? Y sabes, el Espíritu Santo me ha respondido en mi corazón: si no te he eliminado a ti, tampoco he eliminado a él o a ella. La fidelidad de Dios permanece con todos. En el hebreo, el término para fidelidad es emeth. Y emeth implica algo firme, algo sólido, en lo que nos podamos apoyar. Y yo sé que en la vida muchas veces nosotros vamos a tientas. Sean honestos, ¿cuántos de ustedes alguna vez han ido a la playa y ya cuando el mar está por acá, ¿no? Bueno, en mi caso por acá, en el caso de ustedes esté por acá el mar. Pero ¿cuántos han hecho esto? ¿Lo han hecho? No, levanten la mano los que alguna vez han hecho eso. Ya, los demás, hay una playa que se llama Buenos Aires, pueden visitarla. Son más mentirosos que... Ok. Uno pone el pie y quiere asegurarse que el terreno que continúa esté firme. Y cuando tú sientes que está firme, entonces das el siguiente paso y te asientas con todo tu ser. Amados, con Dios no necesitamos hacer eso, ir a tientas. Necesitamos simplemente confiar en la fidelidad de Dios. Así que cuando tú y yo cargamos sobre nuestros hombros cualquier problema, cualquier dificultad y las queremos resolver a nuestra manera, lo único que estamos diciendo es: Señor, estoy desconfiando de tu fidelidad. Sé que eres bueno, sé que eres grande, sé que eres Dios, pero quizás no tan fiel. Quizás no estás en todos mis asuntos, quizás no estás involucrado en todas mis circunstancias. Mira, lee lo siguiente en pantalla. Dios no está sujeto a días malos. Tú y yo sí, porque en nuestro concepto hay días que son malos y días que son pésimos, hay días grises. ¿Cuántas veces he hablado con personas? Oye, hijo, ¿cómo estás? Ay, ¿qué significa eso, hijo? ¿Cómo estás? More or less, ¿no? Manejan inglés, más o menos. Hay otros que ya les gustan los términos bíblicos y no sé de dónde sacan. Hijita, ¿cómo vas? Ay, pastor, atravesando una mala temporada.
Mira, eso de mala temporada, días grises, eso puede ser para nosotros. Pero Dios no está sujeto a días malos. ¿Sabes por qué? Porque su fidelidad es la garantía. Así como las leyes naturales, rápidamente lo vemos, como el amanecer, por ejemplo. Nosotros ni siquiera necesitamos orar, Señor, que amanezca. Va a amanecer, porque es parte de la fidelidad de Dios. Las promesas espirituales siguen vigentes hasta hoy, después de muchos años. Porque Él es la roca sobre la que se construye una vida estable. Amado, si yo he podido despertar, no es porque tengo solo la facultad de vivir, sino por la fidelidad de Dios, que me ha permitido abrir los ojos, despertarme, ducharme, cambiarme y venir a la casa del Señor. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias ni de mis acciones. Se renueva cada mañana. Por eso es que otra versión de Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 que acaba de leer el pastor Alex dice: por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión no se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande es su fidelidad. Es decir, no la puedo comprender a magnitud, no la puedo entender que solamente quepe aquí en mi cabeza o ingrese a mi corazón. No voy a poder describir ni el poema más lindo, ni la canción más hermosa va a poder describir la tremenda fidelidad de Dios con nosotros. Pero ojo con lo que voy a decir. Un corazón ingrato no ve la fidelidad de Dios. Déjame ponerte un ejemplo. Vamos a decir que yo vengo temprano hoy en la mañana a la iglesia y me encuentro con un hermano ahí. Y claro, yo vengo de tomar mi desayuno y mi desayuno ha sido un tecito con mi pan con mantequilla. Y vengo y le encuentro al hermano en la reja que se está sobando así. Le digo: hermano, ¿cómo estás? Ay, más o menos, pastor, me siento embotado. ¿Qué pasó? No, pastor, yo viniendo, mi esposa me ha preparado 2 sándwiches así, uno de cerdo y el otro de pavo, pastor. Y no sales hasta que comas. Y mi avena, mi jugo de naranja y una ensalada de fruta. Pastor, he tenido que comer, ¿ves? No te vayas, hermano, no es tu caso, no es tu caso. Pastor, y por último, ya saliendo de la casa con el carro, me alcanza una manzana todavía, pastor, ahí está en el carro. Mira, yo podría decir: este que viene solo una vez al mes, todo lo que tiene en su mesa, y yo un pan con mantequilla y té. Un corazón ingrato pensaría así. Pero un corazón que está satisfecho en Dios diría: Señor, gracias porque a Él le provees. Y en mi mesa tampoco ha faltado pan. Señor, gracias porque a Él le das en abundancia. Ojalá un día me invite para poder comer en su mesa. 2 indirectas. No. La fidelidad de Dios, amados, es inmutable y es eterna. Y el Señor es fiel y bueno para con todos. Yo pregunto, estos días de lluvia, ¿acaso solo ha llovido en la casa o en las chacras de los cristianos? Sobre todo, porque fiel es Dios que provee para todos. Voy a dar un ejemplo bíblico en cada detalle o en cada punto que voy a hablar. Abraham. ¿Recuerdas el caso de Abraham? Dios le prometió una descendencia como las estrellas cuando él ya era anciano. A ver, un momentito. Abraham no estaba en su luna de miel. Abraham no estaba en sus primeros años de vida matrimonial, donde su vida sexual es muy activa. No. Estamos hablando de un hombre anciano y que la Biblia nos dice que él y su esposa Sara ya habían dejado la costumbre. Es decir, tanto ella ya había dejado de arreglar, él probablemente había dejado de intimar con su esposa. Y Dios le promete esto, una descendencia. ¿Cuánto tiempo pasó? Desde que le prometió hasta que se cumplió. ¿Cuánto tiempo pasó? Claro, ya lo leyeron. Pasaron 25 años de espera. Amado, ¿qué hubiéramos pasado nosotros en esos 25 años? Yo estoy seguro que ya se olvidó Dios. Dios ya no se acuerda. Le voy a hacer recordar en una oración: Señor, no sé si recuerdas que tú me prometiste. Así. No, Dios es fiel. Y lo que Él ha prometido, lo va a cumplir. Mira, no solo pasaron 25 años de espera. Abraham y Sara
vivieron dudas e incluso errores. ¿Recuerdas cómo le intentaron ayudar a Dios? Pero Dios no cambió de opinión. Ni aún los errores de sus hijos le hizo cambiar a Dios de opinión. El nacimiento de Isaac demostró que la palabra de Dios no caduca con el tiempo, ni se limita a la biología, porque Dios es un Dios milagroso. Génesis capítulo 21, versículos 1 y 2. Si quieres tú después lo lees en casa todo el capítulo. Pero dice aquí, tal como el Señor lo había dicho, actuó a favor de Sara y cumplió con la promesa que había hecho. Sara quedó embarazada y dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Amados, la fidelidad de Dios es eterna y es para siempre. Va a llegar el día que yo voy a dejar de existir. Y una de las cosas con mayor tranquilidad que voy a tener para mi hija en el futuro, para mis nietos, si Dios me permite verlos, es saber que la fidelidad de Dios que me sostuvo, esa misma fidelidad del Señor va a sostener sobre los míos. Y yo voy a estar tranquilo sabiendo de que yo le puedo faltar, pero estas manos pequeñas, ¿qué pueden ofrecer en comparación a las manos de mi Señor? Así que podemos confiar en la fidelidad de Dios, que es inmutable, no cambia, es la misma y es eterna. Segundo, la fidelidad de Dios permanece aún cuando nosotros fallamos. Ahora, amado, dígame quién de nosotros nunca le ha fallado al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Es parte del carácter de Dios, es parte del proceder de Dios, y Dios no cambia su carácter por lo que haces o dejas de hacer. Amado, nuestra falta de fe, nuestras caídas no anulan la fidelidad de Dios. Hay momentos que el Señor nos lleva de la mano, pero hay momentos que el Señor nos sostiene en sus brazos. Siempre la fidelidad del Señor está con nosotros. Él permanece fiel a su pacto y a sus promesas, porque así Él lo ha dicho. Arthur Pink, que es precisamente un teólogo, uno de sus libros es acerca de los atributos de Dios. Yo le recomiendo, amado, compre buenos libros. Ahí en su biblioteca, al lado de la revista Condorito, compre este libro y póngalo ahí, Los atributos de Dios, de Arthur Pink. Y él dice lo siguiente: nuestros ojos son oscurecidos por las lágrimas y no podemos ver la obra de amor del Señor. Los ruidos del mundo aturden nuestros oídos, que nos impiden escuchar su dulce voz. Para nuestra mente afectada por el pecado, le es difícil armonizar los detalles de la providencia de Dios, cumpliendo sus promesas llenas de gracia y fidelidad. A veces nos quejamos producto de las situaciones que vivimos. Una vez escuché la conversación entre dos creyentes y me pareció interesante. Uno se estaba quejando y se estaba quejando de la enfermedad de su esposa. Le decía: no, pero esto, y estoy gastando tanto, y que me sí, que asá. Y yo estaba simplemente escuchando ahí la conversación. Y el otro creyente que le escuchaba en un momento le dijo: pero está bien, pues agradece a Dios, porque por lo menos la tienes viva y puedes mostrarle tu amor. Y el otro se quedó callado y dijo: ¿verdad, no? Amados, la fidelidad de Dios va a permanecer, aún así nosotros le fallemos en nuestra mente, en nuestro corazón o de actitudes. Dios no es hombre para mentir, su palabra es firme y sus promesas son eternas. Por ejemplo, la promesa del Señor, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo estaré con vosotros. Amados, el Señor no ha prometido que no vamos a pasar días grises como nosotros lo vemos. El Señor no ha prometido que no nos vamos a enfermar. Lo he dicho N veces: vivimos en un mundo corrupto, con cuerpos corruptibles. ¿Tú crees que pasa un año, celebras un año y vas a tener menos canas? ¿Vas a estar más vigoroso? ¿Estás más fuerte? Amado, con los años que pasan, salen más canas. Nos sentimos menos fuertes. Necesitamos más ayuda. El otro día, te comparto, me resbalé en la ducha.
solo por patear había cabello de mi esposa, ella se había duchado antes y estaba el cabello, y solo por hacer esto, así patiné, me caí sentado y un dolor terrible. Y lo primero es, claro, no tenía fuerzas ni siquiera para llamar a mi esposa. Me agarré mi espalda y me dolía hasta el alma, hermanos. Me quedé sentado ahí un rato, calculo que habrán sido unos 2 minutos, 3 minutos sin hablar. Calladito ahí, me hacía un costado porque seguía cayendo el agua y me intentaba levantar, amados, me dolía todo el cuerpo. Para resumen, esto le comparto a mi esposa, me he caído. Bueno, lo primero que me dijo es, ¿sabes qué? Hay que poner mejor ya barandas en la ducha, ¿para qué? Yo la miré con amor y con compasión. Y ese amor me llevó a no responderle. Pero miren lo segundo. Mi esposa tiene un corazón siempre tierno, siempre agradecido al Señor. Y me dijo, ¿y cómo te sientes? Le digo, ya estoy un poco mejor, pero aún me duele mi espalda. Y ella me dijo, gracias a Dios. ¿No te has golpeado la cabeza? No, la cabeza no, le dije. Gracias a Dios. Amados, en medio de nuestras sombras, como queremos llamarle, siempre hay un motivo por qué agradecer al Señor. Y agradecer a la fidelidad de nuestro Señor. Y este quizás es el punto más asombroso. Que siendo infieles, que siendo necios, que siendo desobedientes, Dios permanece fiel. Y no es lo que yo pienso, hermanos, es lo que la palabra de Dios dice. Segunda de Timoteo 2:13, claramente, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Mira qué diferencia de carácter, mira qué diferencia de proceder entre el nuestro y el de Dios. Pastor, ¿habrá un ejemplo bíblico acerca de esto, de que Dios permanece fiel aún cuando nosotros somos infieles? Sí, tu vida y la mía. Dios permanece fiel en medio de nuestras infidelidades. Pero déjame darte un ejemplo bíblico. Pedro. ¿Recuerdas a Pedro o no? ¿Qué hizo Pedro? Si pantalla me ayuda, por favor. ¿Qué hizo Pedro? ¿Se dan cuenta cómo somos? Nadie dice caminó sobre las aguas. Nadie dice, pastor, fue el primero en predicar y más de 3,000 se convirtieron. Lo primero que pensamos es el que negó al Señor. Pero es cierto, Pedro negó a Jesús, ¿cuántas veces? 3 veces. En el momento más crítico, cuando Jesús necesitaba a sus amigos, Pedro negó al maestro. Humanamente la relación estaba rota por traición. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús busca a Pedro. Mira el corazón de nuestro Señor. Jesús busca a Pedro específicamente ¿para qué? Para acusarle y decirle, me dejaste. Yo te mostré amistad, yo morí por ti. Eso le dijo, ¿cierto? Para restaurar su corazón. Ahora, probablemente, imagínate toda la carga que Pedro tenía sobre sus hombros de haber negado al maestro. Pero lee lo siguiente, amados. La infidelidad de Pedro no canceló la fidelidad de la promesa de Jesús en hacerlo pescador de hombres. Levántalo al que está durmiendo y dile, escucha esto y después si quieres te vuelves a dormir. La fidelidad o la infidelidad de Pedro no canceló la fidelidad de la promesa de Jesús en hacerlo pescador de hombres. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. ¿Tú recuerdas esa escena en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17? ¿Tú recuerdas esa escena cuando ellos estaban pescando y Jesús aparece ya después de la resurrección en la arena y Jesús prepara ahí, ¿no?, un fuego y prepara pescado? Les prepara el desayuno Jesús. ¿No debería ser al revés? Mira la escena. En esa barca estaba el que lo negó 3 veces. En esa barca estaban los que salieron corriendo, apenas lo apresaron. Y Jesús les prepara un desayuno. Mira el corazón de Jesús. Más de esto voy a explicar el día martes en la última clase de la disciplina en la iglesia. Pero qué linda la actitud del Señor. Ahora,
Sabes, cuando preparaba este sermón, yo me preguntaba, ¿qué hubiese hecho yo? Si yo estuviese en lugar de Jesús, ¿qué hubiera hecho? Yo te aseguro, yo conozco mi corazón. Yo te aseguro que hubiera atendido a uno, al otro, al tercero. Ay, Pedro, tu desayuno. Perdón, Pedrito, tu desayuno. Con arena, no importa, acá está, Pedro. Y por dentro, para que sientas. Amados, así es nuestro corazón. Si algo nos hacen, yo le voy a hacer peor. Si te da monedas, devuélvele. Billete, devuélvele, para que entienda lo que ha hecho. Pero mira el corazón del maestro, lo que nos enseña, aún en medio de las infidelidades para con él. ¿Y qué dice el texto? Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta entonces mis corderos. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? A Pedro le dolió por tercera vez que Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Quiero hacerte dos preguntas basado en este texto. La primera es: ¿por qué Jesús le preguntó 3 veces? Gracias, hija. Porque él le negó 3 veces. Y Jesús le estaba haciendo recordar a esa escena. Y la segunda pregunta que quiero plantearte, porque ya se le he planteado a mi corazón: Pedro había negado a Jesús. Jesús había recibido la traición de Pedro. Y lo primero que hace el Señor es confía en él. Y le encarga sus ovejas. ¿Tú confiarías en alguien que te ha fallado? ¿Tú le darías lo más preciado a alguien que te ha lastimado el corazón? Interesante el corazón del maestro. Amados, la fidelidad del Señor permanece aun cuando nosotros fallamos. Aún en medio de nuestro pecado, el Señor está en todo lugar. Aún cuando tú estás pecando, ahí está la presencia del Señor. Quiere el Señor que no nos burlemos de su fidelidad y vivamos de una forma desobediente a su palabra. Tercero, la fidelidad de Dios es nuestra protección en la tentación. Por eso es que cuando tengo en oficina a alguien que me dice: pastor, lo que pasa es que me siento solo, entonces yo le digo: ¿cómo va tu relación con Cristo? Porque puede ser que mi esposa no esté, puede ser que mi hija no esté, puede ser que mi familia no esté, puede ser que mis amigos no estén, pero mi Cristo siempre está. Donde yo esté, ahí está la presencia de mi Señor. Esa fue su promesa: yo estaré con vosotros los días feriados y los domingos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Yo no te estoy diciendo lo que yo pienso o lo que imagino o lo que me gustaría. Te estoy predicando lo que la palabra del Señor dice. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Entonces, en ningún momento de mi historia en esta tierra puedo decir: pastor, la tentación era tan grande que caí. Porque el Señor siempre nos dará la salida. Este texto completo dice: porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que con la tentación vendrá la salida para que podáis soportar. Entonces siempre habrá una salida que el Señor nos provee, pero es un asunto de decisiones.
Y amado, cada vez que cometes pecado, lo que estás diciendo es: hoy decido ser infiel a Dios. Cada vez que tomas algo ilegal, algo incorrecto, cada vez que hablas algo incorrecto, cada vez que vas a un lugar donde no deberías ir, estás diciendo: hoy decido ser infiel a mi esposa, hoy decido ser infiel a mis hijos, hoy decido ser infiel a mi iglesia, hoy decido ser infiel al Señor. Entonces, amados, este es un asunto serio, porque nos estamos burlando de la fidelidad de Dios. Amados, Dios utiliza su fidelidad como un escudo activo alrededor de nosotros. Él promete que nunca va a permitir que enfrentemos una prueba que supere las fuerzas que Él mismo nos da. A menudo nosotros vemos la tentación como un callejón sin salida. Pastor, es que ya no sabía qué hacer. Pastor, estaba entre la espada y la pared. Pero la Biblia presenta la tentación como un examen bajo supervisión divina. La prueba es un examen bajo supervisión divina. Es ese tipo de examen que yo estoy rindiendo. Ay, esta ecuación, ay, ¿cómo lo hago? Y el maestro se acerca y me mira. Y yo lo miro y miro el examen. Él apoya su mano sobre mi hombro. Le miro a los ojos y me dice: pero aquí pues, mira, resta esto. Ya, ahora sí, aquí, ya, multiplica aquí. Es ese maestro que está en medio de la prueba. Me acompaña en medio de la prueba y me ayuda a solucionar el asunto. Amados, el Señor permanece fiel para con nosotros, aún en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier tentación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3 dice: pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Así que muchas cosas podemos hacer en el nombre del Señor, porque Él pelea nuestras batallas. Lo que Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 nos está diciendo es que Dios permite las pruebas, Dios permite las tentaciones, porque está trabajando en nuestro carácter, está formando nuestra vida. Pastor, ¿habrá un ejemplo bíblico acerca de las pruebas que pasamos y cómo Dios nos ayuda en medio de las pruebas? Porque, pastor, me siento como si estuviera en la cueva con los leones. Ya no salgo de esta, pastor. Bueno, déjame hablarte de José. ¿Te acuerdas de José? Desde la cisterna hasta la cárcel en Egipto, José enfrentó tentaciones y pruebas. Por ejemplo, la esposa de Potifar, que cada vez que esperaba que su esposo salía al trabajo, ella se vestía de una forma sensual para atraer los ojos de José, para seducirlo y que José caiga sexualmente en una inmoralidad sexual. Amados, si tenemos que escribir la vida de José, el capítulo 1 sería el odio de mis hermanos. El capítulo 2 va a ser mejor. En la cisterna. Capítulo 3, pastor, porque la tercera es la vencida. Vendido como esclavo. Ya la cuarta, pastor, unítape, por favor. Ok, hambruna. Pastor, 5 dedos tiene la mano. Ya la quinta, en la cárcel. Amados, la historia de José me hace recordar que el último capítulo siempre lo escribe el Señor. Y siempre la fidelidad del Señor se va a manifestar. Génesis 39, 21 dice: pero Jehová estaba con José. Y amados, a mí me podrán faltar todos en el mundo, pero si el Señor está conmigo, es todo lo que yo necesito. José es una prueba de esto, pero Jehová estaba con José. Dios fue fiel al no permitir que las pruebas lo destruyan, usándolas más bien para prepararlo para el trono que Dios tenía preparado para él. Amados, en medio de cualquier tentación y en medio de cualquier prueba que puedes estar enfrentando, puede ser la angustia de la economía porque no hay un trabajo, puede ser alguna enfermedad, puede ser alguna crisis familiar, en conflicto con la esposa, con los hijos. Amados, Dios es fiel y Él va a proveer la salida, Él va a proveer la solución, pero hay que acudir a Él. Mira, hasta ahora hemos visto 3 aspectos de la fidelidad de Dios. Primero,
la fidelidad de Dios es inmutable y eterna. Segundo, la fidelidad de Dios permanece cuando nosotros fallamos. Tercero, la fidelidad de Dios es nuestra protección en medio de cualquier tentación. Cuarta y última, su fidelidad es el fundamento de nuestro perdón y salvación. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que es un texto escrito para creyentes, para quienes tienen una relación con Cristo Jesús, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este texto nos regala cosas hermosas. Primero, hay un condicional: si confesamos. O sea, no se trata de que Dios te va a perdonar simplemente porque asistes a la iglesia. No es que Dios te va a perdonar porque este domingo sí traes tu ofrendita después de haber pecado el fin de semana. Hay un condicional: si confesamos nuestros pecados. Para que haya confesión, hay arrepentimiento. Para que haya arrepentimiento, haber entendido que lo que yo hice va contra la voluntad de Dios. Si confesamos nuestros pecados, y ahí habla del carácter de Dios. Él es fiel, Él es justo, y en su fidelidad y en su justicia perdona nuestros pecados y nos limpia. Así que, amados, podemos confiar que al arrepentirnos de corazón seremos perdonados, no por nuestros méritos, sino porque Dios es fiel en cumplir a sus promesas. Amado, todas las semanas los pastores estamos en consejería con diversas personas de la iglesia y fuera de la iglesia. Y una de las cosas que me sorprenden mucho, porque todas las semanas tenemos que tratar con esto, es acerca de muchos creyentes que viven con una mochila que es una mochila cargada de culpas del pasado. Lo que vivieron en su adolescencia, lo que enfrentaron en su niñez, lo que experimentaron hace 2 años atrás. Y es una mochila muy difícil de cargar. Sin embargo, amados, el perdón de Dios no es un sentimiento que tenemos que nosotros recibir y sentir, sino es un acto legal delante de Dios. Es así como cuando yo voy para pagar una deuda y la persona me dice: sí, disculpe, Alcántara Ortega, vengo a pagar una deuda. Alcántara Ortega no tiene deuda. No, sí, yo tengo una deuda, no he pagado todavía. No, tal persona ya lo canceló. Paréntesis, qué lindo sería, ¿no? Amados, la fidelidad de Dios y la justicia de Dios cancelan todas nuestras deudas. Primera de Juan 1:9, precisamente cuando dice que Él es fiel y justo, es fiel porque prometió perdonar a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, y Él tomó mi lugar. Y es justo porque el Señor no va a cobrar 2 veces la misma deuda. Ya Jesucristo pagó por mis pecados y mis culpas. Entonces lo único que yo necesito hacer es creer en mi Señor, creer en Jesucristo y sujetarme a su bendita palabra. Aún si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Ahora, ojo, pestaña y ceja con lo que voy a decir. Porque conozco cómo es mi cultura y conozco cómo es mi corazón. A veces nosotros no estamos a la obediencia de las leyes, sino estamos en base a las consecuencias de no cumplir las leyes. Y te lo explico. Un día, estuvimos conversando entre varios pastores y uno de ellos me comentó que un día estaba con diversos hermanos en su auto. Iba por un lugar y tenían que ir a otro lugar. Él iba conduciendo y tuvo que parar en ese lugar. Y una persona creyente le dice: pastor, voltee por aquí. Y el pastor le dice: no, pero no es permitido, mira, dice prohibido voltear en U. No, pastor, pero no hay policía. Y amados, esa es la misma actitud de todos nosotros. Como el pastor no está en la reunión, como mi líder de célula no está, como estoy entre amigos que practican esto, como así, como asá, a veces nos burlamos de la fidelidad de Dios. Y amados, Dios perdona nuestros pecados, Dios perdona nuestros pecados. Pero hay consecuencias también de los pecados. Algunas consecuencias serán más pequeñas, otras consecuencias serán más grandes. Una de las consecuencias más difíciles de superar, entre comillas, es el testimonio.
Imagínate que un día yo discuta con mi esposa y mis vecinos vean que yo salgo de la casa y le tiro mis llaves a mi esposa me tira con un plato, yo le insulto, salgo corriendo, ella sale y me tira ropa y yo me voy corriendo. Claro, yo después puedo pasar tocando la puerta a mis vecinos y le disculpen, fue un momento difícil para mí, perdónenme, yo he actuado mal. Pero ¿cómo ha quedado el testimonio? ¿Que pueden perdonar? Pueden perdonar. De repente algunos de ellos ni entienden por qué van a perdonar. Pero ¿cómo ha quedado el testimonio? Hay un ejemplo bíblico en esto, que Dios es fiel y es el fundamento de nuestro perdón y salvación. David. David, tras cometer adulterio y asesinato, porque no solamente cometió adulterio, recuerda que mandó a la primera línea de batalla al esposo de la mujer con quien él se había acostado, y claro, Urías, y él murió en la guerra. David estaba espiritualmente muerto. Pero aún la gracia y la fidelidad de Dios tocó su corazón y él confiesa su pecado. Y mira, David lo intentó ocultar, recuérdalo, que cuando él se entera de que la mujer estaba embarazada, por eso que lo manda al esposo a la primera línea de batalla, como para que él se muera y me salvé. Uno menos que se tiene que enterar. Pero Dios le envía un profeta. ¿A quién? Natán. Y Natán le explica con naranjas y manzanas lo que tenía que hacer. Y David dice, no, tal persona muera así. Bueno, tal persona eres tú, David. La fidelidad de Dios le llevó un profeta, un amigo, para que le diga, esto no anda bien, David. David entiende el mensaje del Señor y confiesa su pecado. ¿Qué hace Dios? Lo perdona, restaura su gozo, demostrando que la fidelidad de Dios es más grande que nuestro peor pecado. Yo no sé qué clases de pecados has cometido tú, pero lo que sí sé es que Dios es grande en misericordia y Él es fiel en lo que ha prometido. Y si tú lees el Salmo 51, que tengo los primeros 4 versículos, te vas a dar cuenta aquí cómo David realmente es transformado, cómo el Señor quebranta. El yunque de Dios golpea, pero no nos destruye. El yunque de Dios quema, pero no nos maltrata. Y David en este salmo llega a decir, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, está confesando, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Un paréntesis, amado, un pecado no confesado es algo que te va a cargar toda la vida. Y va a distorsionar tu mente y tu corazón. Y dice David, versículo 4, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Y amado, realmente si tú lees todo el Salmo 51, uno se quebranta al ver el quebranto del rey David. Ahora, amados, conozco mi cultura y conozco mi propio corazón. Y sé que podemos pensar en esto. Ah, ya. O sea que soy adúltero y asesino, pido perdón y se solucionó todo. Todo tranquilo. Y Dios ya olvidó. Ahora todos me tienen que perdonar, porque si Dios me ha perdonado, ¿quién es la gente para no perdonarme? Y empiezo a tener justificaciones. Amado, no te olvides de la vida de David. El hijo que nació en adulterio, ¿qué pasó? Murió. Toda esa condenación que trajo a su familia. Uno de sus hijos se subleva y le roba el trono, le intenta robar el trono a su propio padre. Otro de sus hijos viola a su media hermana. El otro hijo se venga y lo mata a su hermano. Mira todo lo que sucede, amados, cuando intentamos justificar pecados en nuestra familia. Así que por salud espiritual, confesemos nuestras faltas delante del Señor.
El Señor ha prometido que va a perdonar. El Señor ha prometido que nos va a limpiar. Pero cuando intentamos burlarnos de la santidad de Dios, cuando intentamos jugar con la fidelidad de Dios, cosas así suceden. La fidelidad de Dios, léenlo en pantalla. La fidelidad de Dios no es un concepto a estudiar. Es una persona en quien descansar, que es Cristo. La marca de la gracia de Dios, la marca de la fidelidad de Dios es mayor que la marca del pecado en nuestra vida. Claro, quizás para mucha gente no, porque la gente a veces les gusta catalogar. Si tú cometiste algo, si tú hiciste aquí, si esa familia hizo así, entonces a algunos les gusta señalar como si fuesen la persona de Jesucristo aquí personificada aquí entre nosotros. Pero amado, yo no sé qué situación estás viviendo, pero lo que te quiero decir de parte del Señor, conforme a su palabra, es que la marca de la gracia y fidelidad de Dios es mayor que la marca de cualquier pecado que se ha cometido, siempre y cuando lo hemos confesado y lo hemos arreglado cuentas delante del Señor. La Biblia abunda en ilustraciones de la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios es tanto cuando cumple sus promesas como también cuando cumple sus juicios. No intentes solo recibir el amor de Dios. Un padre es un buen padre y es un padre fiel también cuando disciplina a sus hijos. No solo cuando les provee para su alimento, no solo cuando les da su propina de vez en cuando, también es fiel cuando disciplina a sus hijos. ¿En verdad, pastor, Dios hace eso con nosotros? ¿Sí? Lee Salmo 119, versículo 75, saldrá en pantalla. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Y amado, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Conozco personas quienes han intentado burlarse de la santidad de Dios, jugar con la fidelidad de Dios. Tarde o temprano los justos juicios de Dios llegan. Voy terminando. Hoy hemos visto que la fidelidad de Dios es eterna, como con Abraham, incondicional, como con Pedro, protectora, como con José, y restauradora, como con David. Si algo nos enseñan estas historias bíblicas es que la fidelidad de Dios no depende de lo bueno que yo soy para mi Cristo, sino de lo que su palabra es inamovible y su amor y su fidelidad es por todas las generaciones. Quizás hoy te sientes como Abraham, cansado de esperar. O quizás te sientes como Pedro, avergonzado por haber fallado o haber cometido un pecado. O tal vez te sientas como José, atrapado en medio de una prueba que no entiendes por qué estás viviendo lo que vives. Pero escucha bien, tu situación actual no es el punto final de Dios. Su fidelidad permanece para siempre. Y amados, hay cosas que este mundo ya no te puede ofrecer y confiamos en la fidelidad de Dios. Una de las cosas también que me doy cuenta es que muchos cristianos sí están intentando vivir para el Señor, pero no están intentando morir también para el Señor. Y pareciera que en esa última etapa de nuestra existencia, en ese último tramo que ya vamos a partir hacia la eternidad, algunos hasta pierden su fe. Amado, mi vida tiene que ser para la gloria de Dios, mi muerte tiene que ser para la gloria de Dios. Eso lo aprendí incluso de mi propia madre, quienes la visitaban y ella les aconsejaba. Recuerdo ese día que vinieron los médicos alrededor para evaluar y mi mamá fue muy clarita y les dijo: doctor, le pido un favor, no salga y se reúna con mi esposo y con mis hijos, dígame las cosas claras aquí a mí. Y el doctor se sonrió, hizo una bromita, le dijo: doctor, yo sé que ustedes tienen un límite con su ciencia, yo estoy en las manos de Dios. Si Él ha decidido que yo tengo que partir, así será, pues, doctor. Más bien, gracias por todo su esfuerzo. Hijito, ¿sabe esto? Le regaló una Biblia delante de nosotros. Amados, la fidelidad del Señor permanece para siempre con nosotros. Sea que nos toque aún vivir más años, o sea que nos toque partir a la eternidad con Cristo. El Señor no te ha traído hasta aquí para abandonarte. Él es el Dios que cumple lo que promete,
que perdona lo que confiesas y que sostiene lo que tú no puedes cargar. No caminas solo porque es tu propio esfuerzo, sino por la fidelidad de su mano. Confía en el carácter de Dios, porque aun cuando todo alrededor cambie, el Señor permanece fiel. Amén. Amén. Permítame solo responder a esta pregunta. ¿Qué beneficio recibimos al entender la fidelidad de Dios en nuestra vida? Sí, pastor, qué bonito, incluso me ha dado historias bíblicas, pero ¿qué beneficio recibo al entender la fidelidad de Dios en mi vida? 3 cosas y con estas me voy. Primera, nos librará de toda ansiedad. ¿Y si mañana? ¿Y si me muero? ¿Y si esto? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si? Amado, el y si está en las manos de Dios. Yo me preocupo solo hoy ser fiel al Señor en estas 24 horas. Mañana traerá su propio afán. El ayer ya pasó. Mira, discúlpame la expresión, yo voy a llorar, me voy a revolcar en el piso. ¿Qué voy a cambiar del ayer? Nada. Me preocupo hoy por ser fiel al Señor. Llegará el mañana y me preocuparé por esas 24 horas. Cuando enfrentamos alguna situación de temor o cuando miramos el futuro con pesimismo, estamos rechazando la fidelidad de Dios. Amados, no pocos hombres de Dios antes de partir, dijeron palabras hermosas. Podría decir muchas cosas que mi madre nos habló en esa última semana antes de partir. Pero hombres de Dios manifestaron cosas hermosas. Reunían a su familia y decían: yo ya estoy pronto para partir, así que agradezco a Dios, sirvan al Señor. Y partieron a la eternidad. Entender la fidelidad de Dios nos libra de toda ansiedad. Segundo, entender la fidelidad de Dios va a refrenar nuestros labios de murmuración, porque, amados, nos paramos quejando toda la vida. ¿Qué si subió la gasolina? ¿Qué si esto? ¿Qué otra vez pan con mantequilla? Otra vez el pastor Daniel predicando. ¿No hay otro? Amados, el Señor sabe qué es lo mejor para nosotros. Y el descansar en esta verdad nos va a ayudar a mordernos la lengua de nuestras quejas, que muchas veces son duras. Más bien podemos decir: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Lo tercero, entender la fidelidad de Dios va a aumentar nuestra confianza en Dios, porque habrá contentamiento, como diría el apóstol Pablo, en lo poco o en lo mucho, agradecido al Señor. Y me dará descanso saber que Él tiene el control, pase lo que pase a mi alrededor. Cuando me toca viajar por varios días, incluso últimamente lo he hecho cuando he tenido que ir a Shirán, porque tuve que ir para predicar con nuestros adolescentes de la iglesia. También fui para el campamento de jóvenes de nuestra iglesia. Y yo reúno a mi esposa y a mi hija, porque después de haber visto varios accidentes y de ese último viaje a Tayabamba, que siempre lo cuento, y vi uno ya que el carro estaba así, pendiente, así, yéndose hacia el abismo y se sostenía así estaba, y el otro sí, un carro que se había volteado. Amados, este puede ser el último viaje. Y yo reúno a mi esposa y a mi hija. A mi esposa le doy un beso en los labios, a mi hija le doy un beso en la frente y le digo: las amo con todo mi corazón. Si este va a ser mi último viaje, papá tiene que ir y ya no regresa, recuerden que amo a Cristo con todo mi corazón, sirvan a mi Señor. Y segundo, recuerden que las amo con todas mis fuerzas. Porque, amados, aún en el último viaje de la vida hay que reconocer la fidelidad de Dios, que nos dice: hijo, es tiempo de volver a casa. Y todo se marca según el reloj de Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el desafío. Ayúdanos a recordar que tú eres un Padre bueno, un Padre fiel, en quien podemos sustentar nuestros corazones y nuestra vida. Ayúdanos a responder a tu fidelidad con obediencia al escrito está. Señor, a ti sea la gloria. Conocer poco más de, Señor, tus atributos nos ayuda a enamorarnos más de ti. Eres un Padre bueno, un Padre fiel, un Padre grande. Señor, vida nos va a faltar para agradecer todas tus bondades. Gracias, Señor, porque aún en medio de las pruebas y las tentaciones permaneces fiel. Y porque, Señor,
A pesar de cualquier circunstancia, tú estarás con nosotros. A ti sea la gloria por todos los siglos.